Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra propuesta para la Semana Digital del Español. Mi nombre es Julia y formo parte del grupo de profesores del Colegio Maravillas, en Benalmádena, muy cerquita de la ciudad de Málaga. Hoy os hemos preparado una sesión que pensamos que puede ser muy útil para vosotros. ¿Por qué? Porque según nuestra experiencia enseñando español, hemos detectado que el tema de los pasados tiene dificultad para la mayoría de los estudiantes. La razón principal es que no hay una relación directa entre el español y su lengua materna. ¿Qué ocurre? Vamos a verlo. No perdemos el control cuando estudiamos el pretérito perfecto. Tampoco cuando conocemos el indefinido. Hasta aquí nos sentimos como grandes estrellas que estudian español. Pero de repente nos disparan con el imperfecto y toda la seguridad que teníamos desaparece. Empieza la lucha para que este barco no nos deje sobre arenas movedizas. Un apasionante viaje donde nos encontraremos con seres desconocidos y del que te aseguramos que no te arrepentirás. Aquí está el origen del problema, la lucha entre estos dos tiempos. Pero vamos a empezar por el principio. Aunque sabemos que memorizar no es muy divertido, os recomendamos aprender bien desde el primer momento las formas de los tiempos verbales, porque de esta manera, cuanto más automatizada tengamos esta parte, dedicaremos menos tiempo pensando antes de hablar. Esto es especialmente útil con el pretérito indefinido, por el gran número de formas irregulares que tiene. Pero no todo son malas noticias con este tiempo. La parte positiva es que es muy frecuente escucharlo o leerlo, así que esto os ayuda a la hora de incorporarlo a vuestro aprendizaje. Otra buena noticia es que usar correctamente el indefinido es relativamente fácil. Veréis, ¿cuándo lo usamos? Cuando queremos hablar de acciones terminadas en un tiempo o momento concreto del pasado. Para ello, podemos usar marcadores temporales como por ejemplo, el verano pasado, el invierno pasado, la primavera pasada, ayer, anoche, el mes pasado, el año pasado. Fechas concretas como por ejemplo en 1996 o el fin de semana pasado, anteayer. Es decir, igual que hemos estudiado antes con el pretérito perfecto, estas expresiones de tiempo nos ayudan a utilizar esta nueva forma del pasado. Ahora, para practicar un poco, os vamos a poner un vídeo donde vais a ver cómo estos personajes utilizan el indefinido para hablar de momentos puntuales de su vida, bien para recordar algo que pasó o para referirse a alguna anécdota. Mi madre se puso de parto justo al cruzar el río. Por eso a mí me llaman Lázaro de Tormes. ¿Y venís a Salamanca a visitar a la familia? No. No, de mi madre no sé nada hace tiempo. Y mi padre murió en Gelbes, hace 10 años. En Gelbes. Aquí, por ejemplo, hemos escuchado "mi padre murió hace 10 años". En esa batalla murieron muchos valientes. A lo mejor sois hijo de un héroe. No, mi padre cuidaba de las mulas. Y fue a la guerra para no ir a la cárcel por ladrón. No os avergoncéis. Todo el que pelea en una batalla y muere en ella es un héroe. Entonces prefiero no ser un héroe. Yo, con ver el sol cada día y tener algo que comer, ya me conformo. Esa es mi guerra. Lo he sido desde que era crío. Muerto mi padre, mi madre me puso a servir a un ciego, tan pobre como nosotros mismos. Nunca olvidaré la mala vida que me dio. No había día en el que no me moliera a palos. ¿Pero cómo? ¿Le servíais y os pegaba? Allí me dio el primer coscorrón, como el toro de piedra. Aún tengo la cicatriz. ¡Qué de puta! Lo era. Ahora, por ejemplo, ha dicho, allí me dio el primer coscorrón.
pero os mentiría si nos dijera que me enseñó lo que es la vida. Recuerdo que un día un vendimiador nos dio un racimo de uvas en Licia. Y aquí de nuevo escuchamos: un día un vendimiador nos dio un racimo de uvas. Me enseñó que si quería sobrevivir no me podía fiar de nadie en la vida. Ay, bueno. Y hasta aquí el indefinido. Ahora vamos a seguir avanzando en nuestra lección y a conocer y practicar el pretérito imperfecto. Este tiempo nos trae una buena noticia y otra no tan buena. La buena es que es muy fácil recordar las formas y que hay muy pocos irregulares. Son tan pocos que caben en esta diapositiva. Aquí los tenéis: ir, ser y ver. Verbos que se utilizan muchísimo y por lo tanto también serán fáciles de aprender y memorizar. La noticia no tan buena, y es donde podemos sentir que estamos sobre arenas movedizas, es que algunas veces no resulta fácil identificar el uso o el sentido correcto de este tiempo. Hoy nos vamos a concentrar en estos tres. Pensamos que son los más útiles en el momento de elegir entre indefinido o imperfecto, y son: primero, para hablar de costumbres en el pasado. Por ejemplo, cuando era pequeña jugaba con mis hermanos. Otro uso del imperfecto es para hacer descripciones en el pasado. Por ejemplo, la casa de mi abuela no era muy grande y tenía un patio lleno de flores. Y por último, este tiempo también nos sirve para relacionar dos acciones en el pasado. Una acción larga interrumpida por una acción puntual. Por ejemplo, mientras estudiaba sonó el teléfono. Y a la derecha, igual que hemos estudiado en tiempos anteriores, el pretérito imperfecto también tiene algunas palabras o expresiones que lo acompañan habitualmente. Por ejemplo, antes, en aquella época, mientras, cada vez que, habitualmente, de pequeño, marcadores de frecuencia, de repetición, y como vemos, no hablan ni se refieren a momentos puntuales. Ahora vamos a seguir con un fragmento de una película donde podemos apreciar un uso muy importante del imperfecto: la descripción en el pasado, fundamental para contar historias. Vamos a verlo. Ahora debe contarnos un cuento. Cuando les contaba cuentos a mis sobrinas, una de ellas tenía que inventar la primera frase. ¿Cualquiera? La que ustedes quieran. Era un chino errante llamado Chen Wan, que vivía en el barrio chino, y una chica llamada Shirley, que hablaba perfectamente el chino, por haberlo aprendido de sus padres, que eran misioneros. Chen Wan vivía solo en una habitación de la calle Formosa, sobre el farolillo azul. Se asomaba a su ventana y a su pobre corazón llegaban sonidos extraños, ecos de su tierra y de su mujer. El extraño hizo que conociera a Shirley. Al verla, se quedó prendado de la sencillez y hermosura del único ser que la comprendía y ofrecía todo su cariño. También el destino. Mirad, al principio del vídeo, la protagonista hace referencia a una costumbre que tenía ella en el pasado. Habla de cuando les contaba cuentos a sus sobrinas. Aquí vemos que no es un momento ni acción puntual, sino más bien un hábito que repetía: continuar la historia que empezaba una de sus sobrinas. A continuación, también escuchamos cómo usa el pretérito imperfecto para hacer una descripción en el pasado, cuando dice: era un chino errante que vivía en el barrio chino, o bien sus padres eran misioneros. Chen Wan vivía en una habitación de la calle Formosa.
En este punto queremos mostrar de una forma visual cómo actúa el pretérito indefinido y cómo actúa el pretérito imperfecto. Por un lado, tendríamos el indefinido que representa un punto en el tiempo o un periodo delimitado de tiempo. Por ejemplo, aquí podríamos usarlos en frases como anoche me acosté muy tarde, ayer fui al cine, o el mes pasado viajé a Córdoba, o nací en 1980. Y por otro lado, con el pretérito imperfecto podemos referirnos a acciones que no son puntuales, sino que se repiten, que tienen frecuencia, que son habituales, que describen a circunstancias, personas o situaciones del pasado. Por ejemplo, cuando era niño iba al colegio todos los días. Aquí tenemos una serie de ejemplos en los que vamos a ver cómo seleccionamos los pasados dependiendo de la información que queremos transmitir. Por ejemplo, yo puedo hablar de una acción puntual como anoche me acosté muy tarde, o bien hacer una descripción como anoche me dolía la cabeza. Aquí no nos referimos a una acción, sino que informamos sobre un estado físico y no limitado en el tiempo. Igual ocurre con ayer fui al cine, que es una acción puntual, y ayer había mucha gente en el cine, que hace una descripción. Por último, en los casos en los que hablamos de un periodo de tiempo cerrado, aunque ocupe una larga duración, utilizamos el pretérito indefinido, como ocurre en la última frase que vemos aquí. Entre 1980 y 1990 viví en Egipto. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha hablamos de un periodo que no es puntual ni exacto. Cuando era niño iba al colegio cada día. En el siguiente vídeo vamos a ver una muestra donde se combinan los dos tiempos que hemos estudiado hoy. Vais a ver claramente cómo se utilizan y cómo nos acompañan diariamente, siempre que hablamos en pasado o contamos una historia que ya ha ocurrido. Podéis escucharlo y leer los subtítulos. Mabel Smith, calle Morgue, número 37. Eso es. Muy bien. Aquí tiene Mary Poppins. Es una de mis películas favoritas. ¿De veras? Debe ser usted una persona muy sensible, Mr. Cutlass, el bueno de Cutlass. Encantado de conocerla. ¿Las tienes? ¿Tienes las cintas? Pues... sí, aquí están sus encargos, señor. La momia, el hombre lobo, Drácula y Frankenstein. Bien, bien. ¿Y Nosferatu? ¿Dónde demonios está Nosferatu? Precisamente la ha alquilado el anterior cliente. Debe haberse cruzado con usted en la puerta. Maldita sea. Apunta las películas en mi cuenta. ¡Qué tipejo más desagradable! Desde luego. Usted, espere. Necesito esa película. Démela inmediatamente. ¿Pero qué hace? ¿Se ha vuelto loco? Pienso devolverla mañana. Entonces podrá alquilarla. ¿Qué se habrá creído ese individuo?
¡No, espere! Llegados a este punto, casi nos hemos convertido en unos profesionales en el uso de estos pasados. Pero antes de finalizar, vamos a revisar algunas posibles confusiones. Por ejemplo, en la primera oración, Roberto salió del banco en ese momento, hago referencia a que Roberto ya está fuera del banco y por lo tanto la acción está terminada. Pero en la segunda, yo digo Roberto salía del banco en ese momento. Quiero decir que él está entre el banco y la calle. Es decir, es una acción en proceso. En la siguiente igual. Acción puntual, nos referimos a un momento en el tiempo con mi profesora fue muy amable. Hablamos de una situación concreta, por ejemplo, durante un examen en el que yo estaba muy nerviosa. Pero por otro lado, si decimos mi profesora era muy amable, estamos hablando de un rasgo de su personalidad, no es un momento. Y por último, siempre que hacemos una valoración, como en el caso de la fiesta fue muy divertida, o hice el examen muy bien, este libro me encantó, debemos utilizar el indefinido. Podríamos utilizar el imperfecto siempre que tenga el sentido de descripción del que hemos hablado hasta ahora y generalmente interrumpido por una acción en indefinido. Por ejemplo, la fiesta era muy divertida hasta que cortaron la música. Y ahora vamos a ver 3 errores que debemos evitar porque es un uso incorrecto del indefinido. ¿Por qué? Tenemos 3 oraciones donde no hablamos de acciones puntuales que estén conectadas a un punto exacto del pasado. Por ejemplo, cuando llegué a España no pude hablar español. Es incorrecta. Deberíamos decir cuando llegué a España no podía hablar español. Recordemos que describimos una circunstancia. Y para terminar, os recomendamos seguir paso a paso estos consejos. Lo primero, las arenas no te van a ahogar, así que tranquilo, no te bloquees. Para comenzar a salir, empieza a usar uno a uno los pasados que has estudiado. Una vez que termines, empieza a conectarlos en oraciones breves. Y cuando estés cómodo, da un paso más leyendo, viendo series o cine en español. Ten paciencia y no intentes comprenderlo todo el primer día. Como en cualquier situación difícil, necesitamos tiempo. Poco a poco entenderás e interiorizarás el uso y podrás continuar tu camino en el aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta sesión. Esperamos que haya sido útil para vosotros y que de ahora en adelante no tengáis dudas para diferenciar estos tiempos. Nada más, hasta la próxima.